Muchas veces me consultan cuál es la mejor manera de poder seguir entrenando en casa durante el aislamiento, y dentro de esa pregunta aparece el planteo de cómo solucionar la falta de elementos o la falta de carga para poder seguir generando un estrés de entrenamiento. Entonces, para comprender esto, debemos analizar los factores de intensidad de la fuerza. Esto es una breve porción de lo que forma parte del módulo 1 del curso de preparación física y personal trainer que ofrecemos en Fitdesa. Y a través de esto van a poder comprender cómo, manipulando alguno de estos elementos, nosotros vamos a poder generar una intensidad de estímulo o una intensidad de fuerza como para generar un efecto de entrenamiento. Debemos comprender que estos elementos los podemos resumir en la sigla KITRA. Son precisamente elementos que, manipulando o generando una modificación en algunos de ellos, va a hacer que nuestra intensidad de estímulo, nuestra intensidad de entrenamiento suba o baje, ¿sí? Primero veamos los elementos y luego analicemos cómo poder modificar esto para poder seguir entrenando en casa sin perder nuestro ritmo de actividad. Primero tenemos el quilaje, que lo representamos con la K, que refiere al porcentaje de carga que nosotros utilizamos en relación a nuestro RM o repetición máxima, ¿sí? Esta carga es la que nosotros generalmente utilizamos en cada ejercicio, o los kilos que le ponemos a cada ejercicio, ¿sí? Nosotros al modificar, al subir o bajar los kilos, estamos modificando la intensidad. Por otro lado tenemos el intervalo, que lo representamos con la I, que refiere a los descansos entre serie y serie, también como los descansos entre ejercicio y ejercicio, ¿sí? Estos se representan en minutos o segundos. Por otro lado tenemos el tiempo o la velocidad de ejecución, que lo representamos con la T, que esto refiere al modo en el que nosotros ejecutamos el movimiento, o precisamente la velocidad que nosotros le aplicamos a este movimiento, que se difiere o se representa en tres partes, en tres tempos, tanto para la parte excéntrica del movimiento, como para la parte neutra cuando se detiene el movimiento, o como para la parte concéntrica del movimiento. Estos tres tempos dentro de un mismo movimiento, en la misma ejecución de una repetición, van a variar el estímulo que nosotros apliquemos al entrenamiento. Por otro lado tenemos las series o repeticiones, que lo representamos con la R, que refiere precisamente a la cantidad de veces que yo voy a repetir un movimiento, ¿sí? Las repeticiones que entran en una serie y cuántas series voy a hacer durante un entrenamiento de un mismo ejercicio. Esto va a hacer que mi intensidad varíe, ¿sí? No es lo mismo hacer 6 repeticiones con una carga que intentar hacer 15 con la misma carga o bajándole. Esto va a hacer que, modificando la cantidad de repeticiones, me va a obligar, sin duda, para que el ejercicio sea efectivo, tener que modificar los kilajes o el porcentaje de la carga. Y por último tenemos la actitud en la pausa, que lo representamos con la A, que habla puntualmente de qué voy a hacer yo durante ese descanso o la pausa que voy a tener entre serie y serie o entre ejercicio y ejercicio. Modificar esta actitud en la pausa, que puede ser totalmente pasiva, generando quietud, estimulando una recuperación completa, o que puede ser una pausa activa, generando algún otro movimiento o alguna técnica deportiva más liviana, lo cual me va a generar una recuperación precisamente incompleta, aumentando la intensidad de entrenamiento con el correr de las series, y esto va a generar, por supuesto, mayor fatiga, ¿sí? Bueno, estos son los 5 elementos que a mí me van a generar una intensidad mayor o menor dependiendo de cómo yo los pueda modificar, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta que siempre me plantean, que es ¿cómo soluciono el tema de la falta de kilos o la falta de elementos para entrenar, ya que uno está acostumbrado a entrenar en el gimnasio por ahí con muchas cargas o con la facilidad de tener
la cantidad de kilos o de máquinas o de elementos que necesite, y en casa, por supuesto, que eso se complica. Bueno, como les dije, si nosotros modificamos cualquiera de estos factores, vamos a estar modificando la intensidad. Entonces, si mi problema es el primero, que yo no puedo tener la cantidad de kilos necesarios o la intensidad del RM que en general utilizo en el gimnasio, ¿cómo hago para que los pocos kilos que puedo llegar a tener en casa me generen el estrés o la fatiga necesaria para seguir estimulando mi ritmo de entrenamiento? Bueno, uno de los factores que puedo modificar es el intervalo. Para ese sí no necesito elementos. Entonces, si yo estoy acostumbrado a entrenar con una carga o una intensidad de un 60, 70, 80% de mi RM, o sea, unas cargas muy pesadas, pero que me obliga a tener un intervalo muy alto, ¿sí? Una pausa muy larga, pausas completas de 1 minuto y medio o 2 minutos para recuperar para esa intensidad, yo lo que puedo hacer es bajar la intensidad, trabajar pausas muy breves, lo cual me va a obligar a que esos kilos bajen, por ende, el porcentaje de la carga va a ser muy bajo en relación a lo que estoy acostumbrado a entrenar, pero el estímulo será el mismo. Por otro lado, otra cosa que puedo modificar son la cantidad de series y repeticiones. Si estoy acostumbrado a hacer 3 o 4 series de 6 u 8 repeticiones, con una carga de un 60, 70, 80%, pero ahora al no tener esa carga, lo que puedo hacer es con las cargas livianas que tengo, es aumentar la cantidad de series o aumentar la cantidad de repeticiones, que por otro lado, como les dije antes, bajando el intervalo de la pausa, va a hacer que la fatiga se aumente con esas cargas moderadas que puedo manejar en mi casa. Y por otro lado, otro factor que puedo modificar también es la actitud en la pausa. Si en general yo en el gimnasio hago 6 u 8 repeticiones, descanso 1 minuto, 1 minuto y medio tranquilo y vuelvo, en este caso haciendo pausas cortas, con intervalos de 20, 30 segundos o menos, con series de 12, 15, 20 repeticiones, y encima durante esas pausas de 20 o 30 segundos hago trabajitos aeróbicos o trabajitos dinámicos, va a hacer que mis pulsaciones nunca bajen a un estado de reposo, por ende mi recuperación sea incompleta, y eso va a hacer que con los kilos o las cargas moderadas que tenga, igual pueda generar un buen estrés en el músculo que yo quiera estimular. Por eso yo lo que recomiendo para entrenar en casa son los circuitos intermitentes, ¿sí? Que son circuitos de intervalos de fuerza que precisamente mantienen o manejan todos estos elementos, ¿sí? Generan cargas moderadas, con intervalos muy cortos de trabajo. En general se utilizan, en vez de series o repeticiones, se utiliza tiempo, ¿sí? Y las pausas, las actitudes en la pausa, si bien pueden ser pasivas, al ser breves, de 10 o 20 segundos, se acumula un nivel de estímulo o un nivel de estrés muy alto, con lo cual a lo largo de todo un circuito, que dura aproximadamente, para 10 estaciones puede llegar a durar 5 minutos, genera que el estrés de entrenamiento igual sea tan intenso que me va a ayudar a poder mantener ese ritmo de entrenamiento sin necesitar de cargas o de intensidades en relación a mi RM muy elevadas, ¿sí? Yo es la forma que utilizo para entrenar en casa, es la forma que utilizo para entrenar a mis alumnos en sus casas, y es la manera que estamos entrenando hoy en Fitness Home Training, que son circuitos o clases grupales donde utilizamos precisamente circuitos intermitentes con algunos elementos de aparatos que pueda llegar a tener, o de pesas, o de mancuernas, o incluso de elementos hogareños, ¿sí? Entonces, insisto, modificando cualquiera de estos factores podemos generar igual un estrés de entrenamiento. Estaríamos estimulando lo que sería un estrés metabólico, que eso lo veremos en otro momento, en otro video, cuando veamos los principios
para la hipertrofia, donde veremos precisamente estrés metabólico y la tensión mecánica. Bueno, espero que les sirva, espero que lo pongan en práctica. Si les gustó, pongan like, compartan, que la inquietud de ustedes puede ser la inquietud de otros y también les puede servir para seguir manteniéndonos en movimiento. Muchas gracias, hasta el próximo video.